En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Deseándole muy buenos días a todos los diputados y diputadas presentes en la Comisión de Zonas Extremas y la Antártida Chilena. Le damos también la bienvenida y el saludo a don Rodrigo Álvarez Aguirre, subsecretario de Defensa. Bienvenido, subsecretario. El acta de la sesión número 5 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Se ofrece la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual remite respuesta a oficio de la Comisión relativo al trámite de toma de razón del decreto número 139 del 2025 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que autoriza la contratación directa y aprueba el contrato para el otorgamiento de subsidio al servicio de transporte aéreo subsidiado en el tramo Isla Mocha-Lebu. Informa que dicho decreto fue tomado de razón con alcances mediante oficio número 605 del 2025 y adjunta informe evacuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre la materia. Un oficio del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual remite respuesta a oficio de la Comisión, informando sobre la situación actual de comunas susceptibles de ser propuestas como zonas de desarrollo, y el estado de avance del Plan de Desarrollo para zonas rezagadas en materia social de la región de los lagos. Un correo electrónico del jefe de gabinete del Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual agradece y excusa la participación del señor Fernando Barros Tocornal en la sesión del día de hoy, debido a compromisos previamente agendados con su excelencia el presidente de la República, informando que en su representación asistirá el subsecretario de Defensa, señor Rodrigo Álvarez Aguirre. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Respecto de la misma, en oportunidades anteriores, en cuentas anteriores, se informaba respecto del reemplazo de la diputada Macías por la diputada Nullado. Sí, presidente, lo que sucede es que nos ha llegado una comunicación dirigida al presidente de la Cámara, pero que debe darse cuenta a la sala primero antes de llegar a la comisión. Ah, no, pero era transitorio, no No, este es permanente, el cambio, pero se tiene que dar cuenta primero a la sala y después la sala nos comunica a nosotros ese cambio permanente. Mientras tanto no puedo dar cuenta. Ah, perfecto, pero ¿y temporalmente tampoco? Temporal, no llegó. Perfecto. En cuanto a la orden, ¿alguien más quisiera hacer uso de la palabra? ¿No? Perfecto. Vamos a seguir con la orden del día. La sesión tiene por objeto analizar los desafíos actuales de la política de Estado en relación con la Antártica, en particular en materia de gobernanza, régimen jurídico internacional y proyección estratégica. Para estos efectos, he invitado al señor Ministro de Defensa, don Fernando Barros Tocornal, y al profesor de Derecho de la Universidad de Chile, señor Luis Valentín Ferrada, experto en Derecho Antártico. En representación del ministro, asiste el vicealmirante en retiro, don Rodrigo Álvarez Aguirre, subsecretario de Defensa. Y el doctor en Derecho por la Universidad de Chile, experto en Derecho Antártico Internacional, don Luis Valentín Ferrada, que no ha llegado aún. Viene en camino. Perfecto, entonces le damos el uso de la palabra. ¿Sí, diputado? Sí, adelante, tiene el uso de la palabra. Gracias, estimado presidente. Saludar a todas y a todos, especialmente a quienes nos honran con su presencia. Pedí la palabra, presidente, porque tengo en paralelo una reunión y este es uno de los temas que, dado el territorio que represento, para mí tiene la mayor importancia. Estamos, presidente, frente ni más ni menos que a una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Estamos frente a una de las reservas en materia de hidrocarburos más grande, junto con campos de hielo, ¿no? Por lo tanto, el territorio antártico y estos territorios tienen una relevancia extraordinaria. Solo quiero hacer el punto lo siguiente, presidente, antes de escuchar la presentación, si es que alcanzo, porque desde luego quiero volver. Año 59 comienza el tratado, ¿no? Y se aplica el año 61, ¿okay? Pero año 1959 y comienza a aplicarse el tratado el año 61, en su momento creo que eran 20 y algo países, 26, 28, 12 estados iniciales.
después fueron 20 y tantos y hoy está en los 50 y 29. Bueno, lo importante, presidente, es que este tratado termina el año 2048-46, ¿no? Están países, imagínense, como China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, por acá está Brasil, está Uruguay, está Argentina. Entonces, la Antártica, cuando se dice la Antártica chilena, Chile es un país reclamante más, como el resto de todos los países. Y ahí quiero entrar por lo menos a la primera presentación mía. El territorio chileno, cuando anexa el territorio antártico luego de la llegada de la goleta Ancú, etc., y se anexa todo este enorme territorio, efectivamente cumple un rol fundamental. Entonces, yo tengo una teoría, y esa es la que yo quiero partir preguntándole previo a la presentación, que tiene que ver con la soberanía. Porque si entramos a una soberanía propiamente tal como puede entenderse por la vía de las Fuerzas Armadas, la verdad es que poco y nada tenemos que hacer dado todo el resto de los otros países reclamantes. Entonces yo apuesto mucho a la soberanía científica, que Chile, a diferencia de Argentina o de otros países, lleva no sé si la delantera, pero lleva muchísima distancia en lo positivo de la ciencia y la investigación que hace. Entonces, me gustaría mucho colocar el concepto de esta soberanía científica, de esta soberanía de investigación, que hoy día la tenemos con el INACH. De alguna manera, el Instituto Antártico Chileno ha sido vital en llevar adelante las políticas públicas de investigación. Y quisiera un poco partir preguntando esto, si Chile lo ve así, porque la región de Magallanes es una región antártica. Chile no es un país antártico. No tiene un sentido de pertenencia del territorio antártico, dada la relevancia que este territorio tiene en el orbe, en el mundo. O sea, entonces, la reclamación futura de aguas y todo lo demás es lo que podría llevarnos incluso a un conflicto mayor, ¿no? Entonces, partí preguntando si existe o no conciencia como país de ser un país antártico y si la vía de la investigación, la ciencia, podría o no de alguna manera permitirnos ser un país que tuviera una soberanía desde esa perspectiva más que desde lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Podemos, previo a iniciar la presentación, dar un contexto vinculado a esta soberanía versus soberanía científica que argumenta el diputado. Perdón, mucha fuerza. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los honorables senadoras y senadores. Perdón, diputados y diputadas. Disculpe. Es el Los diputados quieren ser senadores y los senadores nunca diputados. Respecto a la pregunta, una pregunta muy profunda, y nosotros, desde el punto de vista de la defensa, estamos comprometidos, señor diputado, a apoyar como operadores, como los principales operadores antárticos, las instituciones de la defensa, todas las actividades científicas que realiza tanto el país como los países extranjeros que tienen base y que nos piden apoyo para nosotros apoyar la actividad científica. Y por otro lado, la realidad geopolítica que nos da el hecho de que Punta Arenas, nosotros lo definimos como la puerta de entrada a la Antártica, por lo tanto la capacidad nacional y la proyección de nuestro país continental hacia el territorio antártico es fundamental para poder basar los conceptos que está diciendo el señor diputado. Eso es nuestra. Yo, en todo caso, en la exposición voy a exponer aquellas tareas que nosotros como defensa estamos realizando en el continente antártico. A lo mejor mi colega en lo académico puede profundizar al respecto. Damos la bienvenida al profesor Luis Valentín Ferrada a esta comisión y también le pediríamos al menos unas palabras introductorias a la temática de hoy para dar respuesta a las inquietudes del diputado. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Pido de luego disculpas por la demora. El tema de la soberanía es de los grandes temas en el sistema antártico, sin duda alguna.
Pero yo creo que Chile no debe tener ninguna duda, al menos en el plano discursivo, que la soberanía sobre la Antártica es total, absoluta e indiscutible. Me parece que ese es el punto de partida. Y así fue, también indiscutiblemente, hasta el año 1959. ¿Qué es lo que hace el Tratado Antártico? El Tratado Antártico no hace que renunciemos a nuestra soberanía. Lo que el Tratado Antártico hace es, en fin de garantizar la paz en el continente en su conjunto, los 7 países que tenían manifestaciones de derecho soberano sobre la Antártica, están dispuestos a autolimitarse en el ejercicio de su soberanía a cambio de conseguir la paz. Pero al hacer esta cesión, Chile no está haciendo una pérdida, Chile está haciendo una ganancia, porque permite que sobre el territorio chileno antártico opere la coadministración internacional, pero al mismo tiempo Chile pasa a ser coadministrador del continente completo y sus mares circundantes. Entonces, hoy en día la opinión en los foros, hoy día partió, de hecho, la reunión consultiva del Tratado Antártico en Hiroshima, en Japón, cuando ahí el delegado de Chile hace uso de la palabra, lo está haciendo no solo para determinar lo que pasa en el territorio chileno antártico, lo está haciendo para determinar y autorizar o no autorizar lo que pasa en la Antártica en su conjunto. Desgraciadamente, el Tratado Antártico no tiene fecha de término, el protocolo no tiene fecha de término, algo diré en mi presentación a ese respecto. Sin embargo, como todo en la vida, por supuesto algún día se puede acabar. Entonces, para ese día es que Chile jamás debe haber, en sus discursos oficiales, en sus presentaciones, en lo que se diga en este Congreso, jamás Chile puede haber renunciado a su soberanía antártica. Porque si algún día el Tratado Antártico, que actualmente suspende las controversias sobre soberanía, dejara de regir, pues bien, Chile tiene que tener intactos sus títulos históricos. Eso, yo voy a hablar después algo de soberanía en mi presentación, presidente, pero partiría por ahí. Adelante, diputado. ¿Quién soy yo para contravenir al profesor? Pero me queda la duda, profesor, porque efectivamente el tratado, si bien no se suspende, puede ser objeto de reparos por algunos de los países al año 48, ¿no? Creo que el 46, 48. Y eso podría provocar la suspensión si es que alguno efectivamente decidiera llevar a cabo no solo investigación, ciencia, sino que otros temas. Y ya pasó, acuérdense que hubo reclamaciones no en materia de hidrocarburos, entiendo yo, de Rusia. Por lo tanto, saber si eso está así o no. Yo escuché y leí su paper, pero quiero cerciorarme bien de esto. Por su intermedio, señor presidente, el Tratado Antártico, cuando se negoció el año 59, se planteó que después de 30 años de su entrada en vigor, el año 61 entró en vigor, esto es el año 1991, iba a poder ser sometido a revisión. Y lo cierto es que nadie solicitó esa revisión en el año 91. Por coincidencia, porque podría haber sido un año distinto, justo ese año 91 se alcanza el Protocolo de Protección del Medio Ambiente Antártico, que es un protocolo anexo a este tratado principal. Y allí nuevamente se planteó la posibilidad de revisarlo, pero en un plazo de 50 años, desde su entrada en vigor. El Protocolo de Protección del Medio Ambiente entró en vigor el año 1998, los 50 años se cumplen en el año 2048. Eventualmente, lo que se podría llamar a una conferencia de revisión no es sobre el tratado, que es el que fija los elementos más geopolíticos, diremos, sino que sobre el Protocolo de Protección del Medio Ambiente. Pudiera ser que, como pasó el año 91, nadie llame a conferencia de revisión. Vamos a la parte no tan optimista. Uno de los temas que podrían revisarse en esa eventual conferencia de revisión es la prohibición de explotación de minerales. Y por supuesto, una Antártica con explotación de minerales es una historia totalmente distinta que una Antártica sin explotación de minerales. Entonces, por supuesto que tenemos que estar atentos al año 2048, pero como yo siempre trato de repetir, diremos, Chile tiene que tener su vista fija en el año 2050, porque pase lo que pase el año 2048, Chile va a seguir ligado a la Antártica exactamente igual. Por lo tanto, nuestras planificaciones no tienen que verse ni políticas, ni en defensa, ni en ninguna otra área, no tienen que verse constreñidas de alguna manera al año 2048, porque pase lo que pase ese año, Chile va a seguir en la Antártica. Una intervención.
de verdad les pido, Adelante, les diputado, pido está bien. disculpas a los colegas porque no es mi ánimo tomarme esto, ¿ah? Pero se esto entiende. último que voy a decir, presidente, la comisión entera lo va a entender. Yo le agradezco mucho al profesor que aclare el punto. No estábamos con disparidad en el punto. Pero ¿sabe por qué quise plantear esto y provocar esta respuesta que se le agradezco muchísimo? Porque todo suma el día de mañana. Esta misma sesión de hoy día que estamos teniendo acá, tratando esta materia, es una de las materias que uno puede tener de insumo futuro. Por eso es la relevancia que lo que se diga con respecto a lo que estemos tratando en materia como la Antártica, va a quedar para los anales, va a quedar para la historia de cualquier reclamación futura, presidente. Ese es solo el hecho de importancia que quiero que quede de manifiesto en esta respuesta y en esta intervención. Se agradece, diputado, y en realidad es relevante los aspectos que hoy día, eventualmente por algunos, pudiese merecer duda. El derecho siempre tiene certeza, la certeza jurídica forma parte de la inspiración propia del derecho. Por lo tanto, hoy día, si bien es cierto, existe esta coadministración que fue latamente explicada por el profesor, no existe duda respecto de la soberanía que ejerce Chile respecto de su territorio antártico. Y bueno, siempre hay que estar muy atento a cualquier tipo de reivindicación o revisión de tratados, porque no faltará quien quiera aprovecharse de alguna circunstancia en particular y que pueda perjudicar a nuestro país. Así que se agradece mucho su intervención, diputado. Diputado Barrera, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestro invitado, el subsecretario. Quería preguntarle algo, no sé si tiene que ver con la comisión, pero aprovechando que está aquí, que porque tiene que ver con la Subsecretaría de Defensa. El día de ayer salió un reportaje en BioBio, yo me imagino que debe saber de qué se trata, que tiene que ver con supuestos permisos de embarco fraudulentos a una empresa Squad Pilot. No es para que nos comente aquí, pero me gustaría que le pudiéramos pedir información al respecto, subsecretario, que nos pueda enviar sobre los antecedentes que maneja en esto. Creo que hay un recurso de protección, hay también un recurso ante la Contraloría sobre posibles permisos de directemar a esa empresa. Eso, presidente, a través de su intermedio, me gustaría pedirle al subsecretario que nos pueda enviar por escrito tal vez toda la información que maneje al respecto. Subsecretario. Señor presidente, si con su intermedio, señor diputado, efectivamente ese reportaje informa ciertos hechos, como son los reportajes. Una parte, tenemos los antecedentes y encantados se los podemos remitir, yo creo que viene explicado en un documento para que tenga claro de lo que está pasando. En todo caso, son hechos antiguos. Hay dos fallos de la Corte Suprema que le entrega la razón a la Armada por su actuación en el fondo a la Directemar, y este es un recurso que hizo en la Contraloría. Hay varios administrativos, se lo podemos explicar en un documento. Entonces solicito Sí. Solicito a los diputados entonces someter a votación el oficio que acaba de solicitar el diputado Barrera. ¿Sí? Respecto del punto. ¿Para votarlo o quisiera agregar algo más? Sí, o sea, es que en realidad tenemos que escuchar la presentación, esto vendría siendo como un punto vario. Claro, sí, como que lo adelantó un poco, pero ya que puso Sí. el punto para que no se nos vaya, votémoslo y después continuamos con la Sí, orden del después día. que comience la... Sí, por favor. pero ¿lo votamos entonces? Sí, se toma el acuerdo. Subsecretario, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nuestra presentación básicamente está enfocada en las actividades que desarrolla Defensa en desarrollo en las tareas que realiza en la Antártica como operador antártico, y también obviamente hay un contexto para el desarrollo de la presentación. Algunos temas ya los mencionó mi colega, que va a hablar de la parte un poco más académica y jurídica, pero obviamente está como contexto para poder desarrollar la exposición. La siguiente, por favor. Bueno, esa es una vista de la Antártica mirada desde el Polo Sur. Y si uno mira la Antártica en su magnitud, lo que está indicado con rojo es el territorio antártico chileno, y
básicamente en la parte más al extremo, al exterior de la zona, está muy cercano Punta Arenas, que en el fondo es para mostrar la cercanía que tenemos nosotros con el continente antártico desde el territorio principal. Esto es una figura que dice el futuro. ¿Qué pasa si la Antártica se derrite? ¿Ya? Si la Antártica se derrite, debajo de esas aguas, de esos hielos, hay tierra, hay territorio, a diferencia del Polo Norte, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta que la riqueza que tiene nuestro territorio, aparte de la reserva de aguas, de minerales, hidrocarburos, también es territorio. Ya lo explicó, pero básicamente a contar del año de junio de 1961 existe un cambio, ¿no es cierto? Pasamos de nuestra soberanía a esta coadministración, pero Chile está presente en la Antártica desde el año, nosotros pusimos 1908, donde fue la primera planificación de una campaña antártica por parte del ejército, pero ya el año 1916 está el rescate a Shackleton, que era el comandante Endurance, por el piloto Pardo, ¿no es cierto? Fue un acto heroico que significó mucho reconocimiento a Chile, pero ya en 1916 estábamos presentes en la Antártica. Esa es una línea del tiempo muy breve, pero ya el año 1947 tenemos nuestra primera base permanente en la Antártica, la base naval Pratt, el 47, el año 1948, la base militar O'Higgins, posteriormente el año 51 la base Gabriel González Videla, el año 55 la base aérea Pedro Aguirre Cerda, y ya a contar después de ya instaurado en vigencia el Tratado Antártico, el año 1969 continuamos con la inauguración de la base Presidente Frei, el año 80 con la inauguración del aeródromo Teniente March en la isla Rey Jorge, el año 83, ¿no es cierto?, tenemos otra base más, la base Carvajal, que es una base que transfiere el Reino Unido. El año 1984, la inauguración de Villas Las Estrellas, un tiempo en que tuvimos familias de nuestra Fuerza Aérea viviendo en la Antártica. El año 1987 se inauguró la primera capitanía de puerto chilena en la Antártica, en Bahía Fildes. El año 1996 también nos hacemos de otra base, General Bowen, que también la transfirió el Reino Unido. Y a contar del año 2014 inauguramos la base científica conjunta Glaciar Unión, que es una base, si bien es estival, se establece durante los periodos de verano, donde operadores de las tres instituciones y del INACH ejecutan actividades. A contar del año 61 está este sistema de administración internacional, ¿no es cierto?, que básicamente el régimen de la Antártica tiene que velar por la paz, la seguridad y la cooperación internacional, dedicada a la ciencia y usos pacíficos, y nosotros como defensa proveemos apoyo operativo y logístico. Este sistema del Tratado Antártico tiene reuniones internacionales y regionales, que son las que se muestran ahí en la transparencia, y básicamente los instrumentos de este sistema Tratado Antártico, este es el tratado en sí, el 61, está la Convención de la Conservación de las Focas Antárticas del año 78, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos y Antárticos del año 82, y también, a contar del año 91, el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Son 58 países parte del tratado, 29 son consultivos, que tienen derecho a voz y a voto, y 29 no consultivos. Chile, como dice, es parte de los consultivos, y está en la reunión de este año, son postulantes a ser consultivos 4 países: Bielorrusia, Canadá, Colombia y Turquía. Hay en este momento 30 países con presencia internacional en la Antártica. En América, contando a Estados Unidos, tenemos 31 estaciones con 7 países. Europa tiene 22 estaciones con 15 países. Asia, 20 estaciones con 5 países. Oceanía, 4 estaciones con 2 países. Y África, solamente 1 estación con un estado parte.
la capacidad hemisférica en la Antártica, Chile tiene 11 estaciones, las vamos a ver siguientes, hay unas que son permanentes, otras son estivales, pero básicamente en la Antártica se mide la capacidad de cama, la capacidad de alojamiento. Entonces, Chile tiene 483 unidades, eso es lo que tiene declarado. Argentina tiene 13 estaciones, Brasil 1 estación, Ecuador 1 estación, Estados Unidos 3, Perú 1 y Uruguay 2, y con las acomodaciones que se indican en la transparencia. En total hay 78 con capacidad de 4.666 unidades para pernoctar. El apoyo en la campaña Antártica 25-26 que prestó Defensa internacional fue a Alemania, a Argentina, a Brasil, a Canadá, a Colombia, a Corea, a Estados Unidos, a Ecuador, a República Checa, al Reino Unido y Uruguay. Y en lo nacional, obviamente, al INACH y también a la Armada, Fuerza Aérea y el Ministerio de Obras Públicas, que está construyendo y reparando la base aérea, y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones con el estudio de factibilidad para una fibra óptica. Y también a Televisión Nacional para poder llevar allá a la base Frey una señal digital, porque en este momento es análoga. La reunión número 48 que hacía mención profesor es en Tokio, en Japón, es la número 48, y básicamente uno de los temas que se va a tratar o que se está tratando es el tema del turismo en la Antártica. ¿Ya? Estos números, esta estadística corresponde al año 2024, la del 2025 todavía no la tenemos al 100%, pero podemos ver que existe un turismo masivo creciente, que se registraron 119.000 turistas aproximadamente en la Antártica en la época estival en el año 2024-2025, y también lo que se denomina es un turismo masivo, y también lo que se denomina un turismo selectivo, donde obviamente es más difícil llegar más al interior de la Antártica, con 2.000 turistas aproximadamente. Por lo tanto, como se puede ver, hay un tema que tiene que ser resuelto y que tienen que mantenerse las condiciones para que este turismo se pueda hacer desarrollar conforme a las responsabilidades que tenemos internacionalmente y dando cumplimiento al sistema internacional del Tratado Antártico y versus las leyes nacionales y reglamentos que nosotros tenemos. Esta es una vista desde la base Frey. Ahí está el monte Miti, desde la península antártica, que es en base a la cónyuge del presidente Gabriel González Videla. Los roles de la defensa en la Antártica, ¿no es cierto?, a raíz del plan estratégico de la Cancillería, que es del año 2026 al 2030, da tareas. Hay 115 iniciativas, de las cuales 32 son de defensa, y esas iniciativas se transformaron en una directiva ministerial para la gestión antártica en defensa para el periodo junio 2025-mayo 2027, y se está desarrollando conforme a ella. Y básicamente los 7 roles más importantes que debe desarrollar la defensa es obviamente una presencia efectiva en la Antártica, apoyo a la ciencia antártica, cooperación y representación internacional, materializar las operaciones y la logística antártica, actividades de búsqueda y salvamento antártico en la zona de responsabilidad, fortalecimiento de la institucionalidad antártica nacional y fiscalización de la normativa nacional e internacional del sistema del Tratado Antártico. El 70% de la actividad antártica nacional lo realiza el Ministerio de Defensa, con sus tanto a través de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Y las exigencias operacionales para nosotros estar operando en la Antártica es obviamente asegurar la salvaguarda de la vida humana en la Antártica, proteger el medio ambiente antártico y sus ecosistemas asociados, asegurar la infraestructura y los medios del sector de la defensa y permitir una mejor calidad de vida para las dotaciones que están en periodos anuales y estivales. Aquí están las 11 bases que opera Chile. 4 son permanentes, las de la izquierda que tienen una letra P con rojo son las bases permanentes que están todo el año operando, y las de la derecha son estivales y que operan obviamente en el periodo entre diciembre y marzo, o noviembre y marzo, dependiendo de las condiciones meteorológicas, ¿ya?
Ahí, como se puede ver, están distribuidas desde el norte hacia el sur, siempre tratando de avanzar hacia el polo. Tenemos la que tenemos más cercana es la donde está la bandera chilena y que es Glaciar Unión. Por lo tanto, los desafíos estratégicos que tiene la defensa es priorizar y consolidar el plan estratégico nacional del año 2026-2030, que lo estamos desarrollando a través de planes de la defensa, aumentar las capacidades para operar en el interior de la Antártica, fortalecer la gobernanza e institucionalidad antártica nacional, tratar de aumentar la presencia en el mar de Weddell y fortalecer en Bellenhausen, que son los dos océanos que están al lado de la península, y llegar donde aún no se ha llegado, ojalá la isla Corf o Henry, en la plataforma de hielo Ron. Esos son desafíos, ¿ya? Ahí podemos ver una foto de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión. Son campamentos de carpa que se arman a contar de diciembre, donde están nuestras dotaciones y permite llevar la ciencia más hacia el polo sur, particularmente personal científico del INACH. Respecto a los recursos, en los últimos 5 años se han aportado más de 300 millones de dólares en proyectos, ¿ya? Ese número es del año, está desagregado del año 2024, pero a continuación vamos a ver en detalle cuáles son estos proyectos. La siguiente, por favor. Los proyectos en defensa que están finalizados y que son en infraestructura es el proyecto Hielo, que era la modernización de la base O'Higgins del Ejército, está finalizado. También la recuperación y mantenimiento del hangar de la base aérea Presidente Frei. También la reposición del cuartel del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios del aeródromo Teniente March. También la recuperación de la gobernación marítima de Bahía Fildes, que después de un incendio fue recuperada y está operando en unos contenedores con habitabilidad. Y obviamente el buque antártico Almirante Biel, un desarrollo nacional en Asmar, orgullo de Chile, y que está operando desde el año pasado en la Antártica. Otros proyectos también apoyamos a empresas privadas en la instalación de antenas de 4 y 5G, tanto de WOM como de Entel. ¿Qué proyectos están en desarrollo en este momento en la Antártica? Dos muy importantes: del MOP, que es el mejoramiento de la infraestructura portuaria, que ahí está, a la izquierda se ve una foto, obviamente es una proyección, pero es un muelle que va a permitir que se puedan atracar embarcaciones menores que puedan llevar logística a la Antártica. Hoy en día hay que hacerlo a través de la playa, de la arena. También mejoramiento de la pista del aeródromo Teniente March para que pueda operar de mejor manera. Y también la actualización de la señal de televisión nacional en la base de Presidente Frei para pasarla de análoga a digital. Esos proyectos están en desarrollo. Y los proyectos que tenemos estructurados pero que aún no se financian son básicamente un plan general de construcción para las instalaciones nacionales ubicadas en la isla Rey Jorge. Eso es de la Fuerza Aérea. Está incluido la antigua Villa Las Estrellas, que tuvo que ser cerrada por un tema de mantenimiento. También el proyecto de mejoramiento de la infraestructura del refugio General Bonen, que está para que el ejército transite de un refugio a una estación. Y también el proyecto Base Conjunta Científica Luis Carvajal, que es un trabajo de organización de la dotación con INACH y operadores antárticos de la defensa. Eso está pendiente de financiamiento. Y para este periodo estival, la ley de presupuesto nos otorgó recursos y vamos a poder mejorar el terminal marítimo de abastecimiento de combustible de la base O'Higgins del Ejército. También se compraron unos transportes, un lanchón y un contenedor reefer, estos que son refrigerados para la Armada, para la Fuerza Aérea, unos contenedores y unos vehículos y camionetas para la Antártica. Y lo más importante también en monto es la renovación de la infraestructura
del Glaciar Unión, o sea, poder cambiar estas carpas antiguas por unas carpas más modernas que permita operar de mejor manera en el Glaciar Unión en época estival. También otro aporte importante fue la campaña antártica del BIEL, bueno, que la realizó inicialmente con operadores nacionales, pero a final de la temporada Canadá arrendó el buque para desarrollar actividades y pudieron participar 35 personas, aparte de la dotación del buque, 33 canadienses y 2 científicos del INACH para desarrollar ciencia en la Antártica. En la zona de interés, la isla Shetland del Sur y el archipiélago Palmer, ¿ya? Entonces fue una solicitud de Canadá y dado el financiamiento y que lo financiaban, fue una oportunidad también porque obviamente para las dotaciones de los buques es una oportunidad poder ir a operar a la Antártica y sobre todo apoyando a otro país dentro de las funciones de apoyo logístico que realiza la defensa. Esta es una vista de la base general O'Higgins y desde el islote Isabel Riquelme. Y aquí este es un acierto fotográfico porque lo que está detrás es un iceberg que está circulando, ese de punta plano, está circulando a través del estrecho que pasa por ahí. Conclusiones, señor presidente. La defensa va a fortalecer su función y el rol de las Fuerzas Armadas como operadores antárticos estatales. Vamos a incrementar la presencia efectiva en el mar de Weddell con los proyectos que tenemos. Vamos a fortalecer los medios que permitan seguir operando en la Antártica. Estamos hablando de aviones antárticos, medios terrestres y marítimos. Vamos a fortalecer la participación de la Subsecretaría del Ministerio Nacional en la gestión antártica nacional y vamos a propender a mantener el financiamiento para la gestión antártica en defensa. Esto implica operar, mantener y poder desarrollar los proyectos que tenemos pendientes. Eso sería la presentación por parte de Defensa, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Damos el uso de la palabra. Diputado. Gracias, señor presidente. No, me gustaría preguntarle al subsecretario con respecto a la postura que tiene Chile, justamente por la reunión que se está efectuando hoy día, respecto al turismo que se está realizando en la Antártica. Es decir, cuál va a ser la postura de Chile, porque ahí vi alrededor de más de 100.000 personas. ¿Esas 100.000 personas son las que llegan en crucero? Hay un circuito crucero. Llegan en avión a Teniente March y ahí los cruceros los están esperando y se embarcan y cuando llega el avión se desembarcan y van haciendo un circuito. Ahora, esos 119 son, entiendo, en toda la Antártica, no solamente nacional, es sumado a todo. Los que salieron de Ushuaia. Los que salieron de Ushuaia y Punta Arenas, claro. Diputado Valenzuela, continúe. No, subsecretario, quería también consultar si nosotros tenemos una política de desarrollo, porque si bien la mayoría de los cruceros hoy día que van a la Antártica salen de Ushuaia, entonces no salen de Punta Arenas. Nosotros sí tenemos alguna estrategia política, porque si está yendo tanta gente a la Antártica, es bueno que nuestros compatriotas que están en Punta Arenas también tengan ingresos a través de esos medios. Si hay alguna estrategia de potenciar que Punta Arenas sea puerto base como para ir a la Antártica. No. Subsecretario. Sí, señor presidente, señor diputado, por su intermedio. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con la Cancillería donde obviamente para preparar esta reunión que hay en Japón esta semana. Y obviamente nosotros partimos de la base del concepto estratégico de que Punta Arenas es la puerta de entrada a la Antártica. Y eso es lo que nosotros estamos propendiendo, difundiendo y haciendo un poco de conciencia de manera de nosotros considerar lo que hizo usted. Muy importante es que la Antártica la sentamos más cerca de nosotros, más que de Argentina, que efectivamente geográficamente estamos más cerca. Así que yo creo que esto es un tema país, tenemos que desarrollarlo de todas maneras, pero nosotros como defensa estamos haciendo nuestro aporte en la medida que nos corresponde. Gracias, diputado Valenzuela. Diputado Jofré. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, agradecer la presencia del subsecretario Almirante. Muchas gracias. Bienvenido también a la comisión, también al profesor Luis Valentín Ferrada, también por asistir a esta grata conversación y exposición que nos han entregado el día de hoy. De repente, subsecretario, especialmente nosotros, los integrantes de esta comisión, nos quedamos mucho
en la primera frase de la comisión, ¿no? Zonas extremas. Pero nos olvidamos la segunda, ¿no? Como el segundo apellido, que es Antártica Chilena. Tengo dos preguntas, almirante, sobre qué conversaciones mantiene Chile con Argentina en materia de Antártica. Y la segunda, si existe reclamo formal por la Directiva de Política de Defensa Argentina y cuándo será retirado. Esas son dos, a lo menos, subsecretario. Gracias. Muchas gracias, diputado Jofré, subsecretario. Perdón, como una moción de orden, profesor, cada vez que sienta que es necesaria su intervención, por favor hágalo saber para poder incorporarnos en este espacio. No, muchas gracias, señor presidente. A mí me habían pedido una presentación también, entonces entiendo que después de las preguntas que responde el subsecretario... Si usted siente que ya lo contingente... Muchas gracias, muy amable, señor presidente. Muchas gracias. Sí, señor presidente, por su intermedio, nosotros tenemos conversaciones permanentes con Argentina respecto a varios temas en defensa y uno de los cuales evidentemente es el tema antártico. Compartimos con Argentina una patrulla naval combinada antártica donde nos vamos relevando por periodos para cumplir la labor principalmente de búsqueda y rescate de SAR marítimo, pero también tenemos nuestras diferencias y respecto a la segunda pregunta, preferiría hacerlo en un ambiente más reservado, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Perdón, diputado Alinco. Gracias, señor presidente. Bueno, yo no sé si voy a pasar a la historia como mi amigo y compañero Bianchi, pero voy a dar mi opinión de todas maneras. Para mí la defensa no es solamente la defensa de Chile, digamos, no es solamente cuando estamos en situaciones bélicas, sino empieza por hacer soberanía. Yo entiendo, yo soy internacionalista por formación y por convicción. Medio antiguo el discurso, pero yo tal vez no soy una persona que canta la canción nacional todos los días, pero soy chileno. Y vivo en la región de Aysén, no es la más austral de Chile, pero sí es la más aislada de Chile, del continente. Tuve la suerte una vez de estar en la Antártica, un par de días, no podíamos salir de vuelta porque, bueno, te conoce para allá. Pero ¿qué es lo que yo echo de menos? Yo echo de menos que nuestras políticas internacionales, nuestras políticas de defensa, en lo no bélico, digamos, no están de acuerdo a los nuevos tiempos y a los tiempos al pasado inmediato, digamos. Y la historia nos revela de que hace tiempo ya que Chile, especialmente en la zona austral, sur austral, hemos ido perdiendo territorio. Y eso a mí me preocupa como chileno. Tuvimos situaciones hace un par de meses atrás en la comuna de Lago Verde, que al final del día, cuando terminó la discusión, le echaron la culpa a un colono que se había metido y que estaba ocupando territorio argentino. Sí, esos fueron los resultados que dictaron de acá de Santiago. Y ese poblador y esos pobladores no tuvieron ningún apoyo del Estado chileno. Todavía no hacen 2 años que pasó eso. Yo conozco a ellos. Tenemos situaciones también en Chile Chico. Yo hablo de esto porque, si bien es cierto, la Antártica es importante, yo no creo que se vaya a derretir tan pronto en la Antártica. Yo creo que van a llegar otras potencias a la Antártica y van a competir o van a eliminar toda la presencia histórica que ha tenido Chile. Esa es mi preocupación. Chile Chico.
Al frente están los antiguos, a 8 kilómetros. No hay cordillera, no hay nada. De aquí se ven las casas para allá. ¿sí? Todos somos amigos, algunos tienen parientes. Pero ¿quién le saca provecho a eso? Provecho real. No somos los chilenos. Son los hermanos argentinos. Ya sea en el turismo o en la explotación de las riquezas del lago General Carrera o Chelenco, como le estamos diciendo, que es el lago más grande de Chile, que por el lado argentino se llama Buenos Aires o San Martín. Entonces, que esa parte de Chile también tiene su historia. Hace años atrás ya, muchos años atrás. Seguimos para el sur, Villa O'Higgins, Laguna del Desierto, Teniente Merino. Perdimos también. Incluso ya en democracia, un personaje de Santiago dijo que nos preocupamos tanto si allá no vive nadie. Fue un ministro, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que yo reclamo? Entendiendo que esto significan fondos, que es un sacrificio, no es fácil hacer soberanía en esos lugares. Es que nuestras políticas de soberanía hace mucho tiempo que no están aplicando. No estoy criticando al gobierno ahora, no están aplicando. En Villa O'Higgins, hace 2 años atrás, 3 años atrás, un poco más, había una puntilla, como dicen los viejos campos, que la explotaban para una veranada, que la explotaban los hermanos argentinos por mucho tiempo. Bueno, se definió bien la línea y quedó territorio chileno. Y una pobladora, hija de Villa O'Higgins, hija de colonos, ocupó ese territorio. 60, 100 hectáreas. ¿Qué es lo que hizo el Estado chileno? Lo primero que hizo fue cobrarle los impuestos. Impuestos casi usureros para esa zona. Inclusive tenemos un tema con los impuestos que pagan nuestros campesinos. Entonces esa no es la forma. Villa O'Higgins, Candelario Mancilla, frente a está el lago, hay la Laguna del Desierto, que nosotros le decimos laguna, los argentinos le dicen lago. Al otro lado, desarrollo, progreso, dignidad. A este lado, nuestros compatriotas viviendo, como decimos también allá, en verdaderas taperas. Ningún apoyo del Estado, donde yo también soy responsable hoy día, y soy diputado. Pero no tenemos la fuerza para que a esa gente que hace patria le entreguemos los insumos mínimos para que vivan ahí. Esa es la forma. Entonces yo lo que reclamo, y yo me hallo a mi cuota también responsable, señor don Rodrigo, que tenemos que cambiar de raíz esto. Y yo tengo temor de que cada día Chile se nos va achicando. Hasta la Iglesia Católica estaba contra nuestro. Laguna del Desierto. Cardenal Zamoré dictó a favor de Argentina. Y tenemos población, no tenemos calle, bueno, así somos los chilenos. Aparte que nos gusta que nos den. Síndrome de Estocolmo. Y aunque parezca mentira, en lo internacional hasta la FIFA está contra nosotros. Me dirá usted, ¿qué tiene que ver la FIFA? Claro que tiene que ver. El peso que tiene Chile a nivel internacional. O no nos hacemos pesar o no golpeamos la mesa donde sea necesario, entendiendo que la diplomacia no se golpea la mesa, como en el sindicato donde yo me crié. Sí, también eso sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo esto de la FIFA? ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo un conflicto? ¿Quién iba al Mundial? ¿Quién no iba al Mundial con un jugador mal inscrito ecuatoriano? Que si era ecuatoriano o era colombiano. Bueno, la FIFA dictaminó a favor de ellos, quedamos fuera del Mundial, po. Que no es chiste. Hubo un chiste tragicómico.
organismos internacionales también decidieron en contra de nosotros. Con otros hermanos, una puntillita de mar nomás, peruanos, hermanos peruanos. Entonces, ¿y para qué hablar de los otros? Yo hace tiempo, ya lo voy a terminar, discúlpenme, para redondear la idea, hace tiempo que yo estoy votando en contra de los tratados internacionales. Insisto, yo creo en el internacionalismo, pero que no que se haga a costa de los chilenos, o de Chile. Yo voté en contra del TPP-11. Y aquí vinieron equipos de expertos que tienen que defender Chile, a mostrarnos que el tratado del TPP-11 era una maravilla. Y uno de los artículos del tratado del TPP-11 dicta que si hay un diferendo dentro de los integrantes de este tratado, se elige una comisión internacional ad hoc. Y lo que decía esa comisión se sobrepone a las leyes chilenas. Y así, pues. Imagínense los 3 ejemplos que yo le he dado y hay otros más. Entonces yo lo que digo, ¿cómo es posible? No estoy diciendo declararle la guerra a nadie, ¿eh? No es así, no. Yo soy lo menos belicoso que hay. Pero de que el Estado chileno, ni siquiera me refiero al gobierno de turno, al Estado chileno dicte leyes cómo apoyar la primera etapa que yo considero que es hacer patria a través de la soberanía y de ayudar no solamente a nuestros hermanos de Aysén, en Magallanes, la gente también vive en condiciones, la gente que está a la orilla del alambre ahí. Entonces, creo que falta una preocupación de Estado, no le estoy ocupando a usted, repito, primera vez que lo veo, donde obviamente tiene que estar nuestras Fuerzas Armadas, donde tiene que estar el Ministerio de Defensa, donde tiene que estar también el Ministerio de Relaciones Internacionales, para que Chile siga siendo Chile. Y bueno, si apoyamos, si tenemos que apoyar, si tenemos que apoyar a los chilenos y chilenas también que hacen patria allá en la Antártica, me gustaría que a veces se puedan dictar algunas normas que no dependen de nosotros, porque todo incluye plata y la plata la pone el Ejecutivo, o sea, ellos quedamos fuera de base nosotros ahí, para que nuestra gente de la zona austral de Chile, yo no conozco el norte, aquí mi amigo, compañero podrá decirlo, pero nos falta apoyo del Estado chileno, en definitiva. La gente nuestra está muy abandonada. Eso. Muchas gracias, diputado. Bueno, ese sentimiento de abandono siempre es permanente en las zonas extremas, más aún cuando hay tan poca población en un territorio antártico que claramente requiere fortalecerse por las implicancias internacionales que pudiese tener. ¿Se abre el uso de la palabra? ¿Alguien más? Entonces le vamos a ofrecer la palabra al profesor Luis Valentín Ferrada, académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios y experto en Derecho Antártico Internacional. Profesor. Perdón, profesor. Diputado. A ver, la citación es solo el tema antártico. Exacto. No territorio subantártico. No, solo Antártico. Ah, ya. Ok. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a toda la comisión y al público presente. Conforme se me indicó en la invitación, no sé si pudiéramos pasar a la siguiente transparencia. Si me permite, presidente, es el teclado que permite hacer... más fácil todavía. Lo que pasa es que... Nos cambiamos. No, ese fue por el problema del no, pero ¿qué es lo que tenía malo él? Ah, no, el pendrive. No, el pendrive era de acá. Muy sencillo. A ver, es que hoy día la Cámara, para impedir sesiones telemáticas, priva las comisiones del Zoom. Por eso no se pueden proyectar directamente, sino que a través de esto. Y para esto tiene que tener un teclado. Ahí sí. Muchísimas gracias, señor presidente. Entonces, conforme la
la invitación que se me hizo y lo que se me solicitó. Básicamente la idea es compartir con ustedes algunas ideas desde el mundo académico, con la libertad que eso también implica, sobre los desafíos actuales de la política del Estado de Chile en relación a la Antártica. Y básicamente me parece que para hablar de los desafíos tenemos que abordar básicamente 3 puntos, que son de alguna manera el esqueleto de mi exposición. 1, la posición histórica de Chile respecto a los temas antárticos. 2, cuáles son los objetivos de la acción chilena en la Antártica. Y 3, en qué contexto esto se desarrolla. Respecto a la posición histórica, lo primero que hay que tener en cuenta es el tema de la soberanía. Chile considera poseer derechos soberanos según una historia larguísima que se inicia algo así como en 1539, antes de que Pedro Valdivia llegara siquiera a Santiago. Ahí en San Pedro de Atacama se le ceden los derechos sobre la Terra Australis. Y luego en todas las capitulaciones y en todos los títulos territoriales de todo el periodo previo a la independencia y luego de la independencia, siempre la visión de que Chile era soberano sobre la Antártica estuvo presente. Y obviamente el año 1940, cuando se delimita el territorio chileno antártico, esto tiene ya un punto máximo, pero ya algo así como en 1906 se había negociado internacionalmente con Argentina un tratado sobre la Antártica. Desgraciadamente no llegó a buen término esa negociación, pero solo quiero decir que Chile siempre tuvo conciencia de esta soberanía antártica. Soberanía antártica que me parece a mí debemos entenderla en 2 niveles. Desde un punto de vista, Chile se prolonga de manera continua desde Visviri al Polo Sur. Sin perjuicio que a partir de 1959, con el Tratado Antártico, 1961, entre en vigor, se haya aceptado que en la parte al sur de los 60 grados va a haber un régimen de coadministración internacional. Pero lo decíamos en mi primera intervención hace algunos minutos atrás. Pero esto es sin perjuicio que la soberanía sigue siendo plena en una primera capa. Porque esta segunda capa internacional, pues bien, tiene todos los riesgos, de alguna manera, que pueda tener. Y claro, mientras existe el sistema del Tratado Antártico, y espero yo que se prolongue en el tiempo, es muy bueno porque eso protege nuestros propios derechos, nuestra propia posición soberana. Pero también tenemos que estar preparados para un escenario distinto. En esta preparación, obviamente, tenemos que tener en cuenta cuáles son las capacidades reales de Chile. Yo soy un gran patriota y un gran enamorado de mi país, pero eso no me puede hacer olvidarme que Chile es el país del 0,3%. Eso es lo que somos en población mundial, eso es lo que somos en Producto Interno Bruto mundial. Por supuesto, los países son mucho más que población y Producto Interno Bruto, no me cabe ninguna duda. Y Chile juega ese 0,3% muy bien. Pero ese es el peso que tenemos relativo con las potencias mundiales. Y en el tema antártico jugamos en una cancha donde juegan todos los mayores jugadores mundiales. Y entonces tenemos que saber cómo ocupamos esta fuerza que tenemos y esta ventaja que tenemos de la mejor manera posible. Obviamente la primera ventaja que tenemos, y eso es porque no es mérito nuestro, nos resultó estar aquí, es que somos el país más cercano a la Antártica. Entonces, obviamente, la cercanía física desde el Chile americano al Chile antártico, obviamente nos da una ventaja. Insisto, Chile debe ser considerado como una continuidad absoluta. Y desde esta perspectiva, yo desde hace un tiempo a esta parte he dejado de utilizar el concepto que se escucha tanto de que Chile es una puerta de entrada a la Antártica. Y esto por la sencilla razón que puerta de entrada significa un adentro y un afuera. La puerta de entrada significa que estamos adentro de la sala o que estamos afuera de la sala. Chile no es una puerta de entrada a la Antártica, porque tanto el Chile antártico como el Chile americano son parte de un mismo Chile. Esta implicación histórica es de larguísima data. Chile siempre ha tenido conciencia a ese respecto y es interesante ver cómo en discursos incluso de fines del siglo XIX, sobre todo a principios del siglo XX, del gobierno del presidente Riesco en adelante, en todos los años 40, permanentemente se está resaltando esta función. Cuando Chile se hace parte del Tratado Antártico y participa en su negociación, se transforma además en un actor incidente en el sistema del Tratado Antártico, y esto hay que entenderlo, porque de alguna manera es curioso que un país que reclama su soberanía plena al mismo tiempo esté dispuesto a aceptar y a participar en un cosistema internacional. Chile es un país pequeño,
y los países pequeños tienen que utilizar el sistema internacional a su servicio, y tenemos que jugar hábilmente en esa cancha. Yo creo que nuestros diplomáticos saben muy bien hacerlo. Chile ha desarrollado históricamente unas capacidades muy importantes en su Fuerza Armada. Me parece que la presentación del señor subsecretario de Defensa es clarísima en ese respecto. Todo lo que el subsecretario lo sabe, con recursos relativamente escasos, lo que Chile hace es mucho. En materia de ciencia también, el Instituto Chileno Antártico hace mucho. El Instituto Chileno Antártico es un gran coordinador de la ciencia chilena. Allí no solamente participan los científicos del Instituto propiamente tal, también todas las universidades. Y finalmente hay que tener en cuenta, y esto tiene mucho que ver con la proyección regional de lo antártico, no solo el Estado de Chile está en lo antártico. Hoy en día la empresa privada chilena también está en la Antártica. Hay una serie de servicios logísticos, hay de hecho una agrupación gremial en Punta Arenas, APAL, que precisamente coordina a estos operadores logísticos privados que le prestan servicio a programas extranjeros, incluso al propio INACH en algunas ocasiones, que están colaborando en esto. En la parte científica, desde luego, hay muchísimas universidades no estatales que están participando en esto, y esto es importante porque Chile no solamente es su Estado, Chile también es su sociedad civil. Y por lo tanto, también la sociedad civil hay que utilizarla, sabiamente, hay que utilizarla como un instrumento de los objetivos estatales. ¿Cuáles son estos objetivos? Hay algo que es lo que yo suelo llamar la política antártica nacional histórica. Chile ha tenido una serie de políticas nacionales, desde 1906 en adelante hay algunas ideas que andan dando vuelta por ahí, esto se pone primera vez por escrita hacia mediados del siglo XX, el año 55, ya hay algo que se llama política antártica propiamente tal, en el año 83, y de ahí en adelante hemos tenido varias, la última promulgada por el anterior gobierno el año 2024. Si uno toma todos esos documentos, y, bueno, va uniendo las ideas comunes en todo ello, me parece que lo que está ahí es lo que pudiéramos llamar la política histórica. Uno, en todos, defender la soberanía antártica. Esto exige presencia, pero también, y algo muy importante, en algún minuto alguno de los señores diputados lo dijo, también conciencia antártica. No solamente tenemos que tener presencia física, sino que hay una labor enorme que hacer en materia de educación. También los propios chilenos tenemos que estar conscientes de nuestro rol en la Antártica. Y, por supuesto, esta defensa también en los foros internacionales. Hay que perfeccionar una institucionalidad antártica nacional. La última ley chilena antártica del año 2020 avanzó muchísimo en aquello, pero ya hay muchas otras materias que requieren volver a ser visitadas. Hay que promover la ciencia antártica tanto por su valor intrínseco como por su valor instrumental. Hay que proteger el medio ambiente, hay que preservar el sistema de tratado antártico, cooperar internacionalmente, etc. El punto es que esto, además, tenemos que hacerlo en un contexto que, como ustedes bien lo saben, hoy en día está cambiando y mucho. El cambio climático es evidente, la forma en cómo el cambio climático está afectando a la Antártica es enorme, pero también el cambio climático está afectando otras áreas del planeta. Y esto va a hacer que la atención hacia la Antártica o hacia aquellos sectores del planeta Tierra donde la vida sea más posible, no me estoy poniendo en algo que vaya a pasar el próximo año, pero sí en los próximos años, va a nuevamente a llamar mucho más la atención, sobre todo sobre la parte norte de la península antártica. Estamos en un momento de tensiones geopolíticas evidentes, estas tensiones geopolíticas tienen consecuencias antárticas. Hoy hay una guerra, una invasión más bien, de Rusia a Ucrania, dos países consultivos del Tratado Antártico, dos países que en este momento están sentados a un par de metros de por medio en Hiroshima. Comprenderán ustedes que las negociaciones antárticas en ese ambiente es más que muy difícil. Desgraciadamente siempre se pensó en una suerte de excepcionalismo antártico. Hoy en día es bastante difícil pensar que eso puede existir. Vivimos un crecimiento demográfico. Claro, en Chile ese problema lo vemos al revés, porque vemos que la población chilena está disminuyendo. La población mundial está aumentando. Y esa nueva gente va a requerir mayor cantidad de alimentos, va a requerir mayor cantidad de recursos. Si queremos darle a todas esas nuevas poblaciones, se supone que a fin de siglo vamos a ser de los 11.000 millones de habitantes. Si queremos darle a todas esas nuevas poblaciones los niveles de vida que nosotros tenemos, vamos a necesitar muchos recursos. Y es difícil pensar que la Antártica en ese contexto no vaya a tener que aumentar su explotación. ¿Hay una competencia por influir?
sin lugar a duda entre Chile y Argentina. Por ejemplo, eso es evidente. Cómo los dos países tratan de cuál de los dos tiene mayor influencia y cómo aprovechan económicamente eso. Hay una desestatalización de lo antártico. Cada vez hay mayores empresas, hay intereses privados, el propio turismo. Turismo es un elemento importante, no solo por el turismo antártico relacionado con la cantidad de gente que llega cada año, qué sé yo, a Madrid o Walt Disney, el turismo antártico es muy poco, pero el efecto concreto que produce sobre el territorio antártico es muy alto, porque los lugares donde bajan son muy pocos, pero además hay compañías muy grandes. Entonces aquí hay un tema que hay que tener en cuenta. Nuevos, viejos actores. Cuando el sistema del Tratado Antártico se creó en el año 59, no estaba China, no estaba la India, no estaba Alemania, no estaba Brasil, no estaba Indonesia. No quiero hacer la lista de los países grandes que hoy en día sí participan en temas antártica y que no estaban. Entonces, obviamente, en una nueva discusión sobre soberanía antártica, obviamente los países que van a estar ahí presentes van a ser otros. Y hay que saber cómo vamos a estar con ello. Chile, desgraciadamente, no tenemos las capacidades tecnológicas de otros países porque en definitiva eso es dinero, pero tenemos la posibilidad de hacer presencia relativamente barata. Llamo, y aprovecho que está aquí el señor subsecretario de Defensa presente, llamo a reconsiderar seriamente el despoblamiento de Villa Las Estrellas. Eso es, desde el punto de vista geopolítico, muy grave. Y es especialmente grave porque Argentina mantiene su población civil en base Marambio. Mientras Argentina tenga población civil en base Marambio, nosotros como Chile no podemos no tener población civil en Villa Las Estrellas. Podremos discutir si es conveniente, a esta altura todo sirve. Y mayor razón cuando Argentina, que es nuestro competidor en grandes partes de esto. La revisión del protocolo ambiental ya me referí, es posible que suceda, es posible que no. La duda, visto esto en contexto, lo que está puesto ahí en color rojo, es que si lo que hemos venido haciendo, que es relativamente bueno, es suficiente o no. Y mi último punto ahí, en la pantalla, en la esquina inferior derecha, es bueno, ¿con quién nos vamos a hacer socios en esto? Porque obviamente, frente a China, frente a Estados Unidos, frente a Rusia, etcétera, todo lo que tenemos es poco o nada. Entonces, necesariamente necesitamos hacer alianzas. Mi opinión personal es que esa alianza en primer lugar tiene que ser con Argentina, pero eso es algo muy complejo y entonces es algo que hay que trabajar muy bien. Hay algo que trabajar muy bien. Pero supongo que eso da para otra discusión más extensa. Muchísimas gracias. Ahí están mis datos, mi correo electrónico, etcétera, y abajo también esto va a quedar, entiendo, ahí en las bases del Congreso, de aquí de la sala, la dirección del programa de estudios antárticos que yo dirijo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ahí en esa página web hay muchísima información sobre estas materias. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Diputado. Sí. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación que han hecho. Pedir, presidente, a usted y a la secretaría de esta comisión que ambas presentaciones puedan hacerse llegar a la Biblioteca del Congreso y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que es importante que se tenga antecedentes de esta conversación que hemos tenido en el día de hoy. Eso como una primera petición. Pedir, por su intermedio, presidente, si es que esta comisión así lo estima, al Ministerio de Educación que en las mallas curriculares de, a lo menos, la educación pública, se imparta un ramo que tenga que ver con el tema antártico. O sea, cuando yo hablo del sentido de pertenencia y que Chile no tiene una pertenencia antártica, más sí Magallanes, es porque yo creo que todos vamos a coincidir en que esto es importante y hacer entonces esa solicitud. Yo preguntaba por el tema subantártico porque hemos tenido problemas con algunos mapas que se van ampliando y hay reclamaciones del tema subantártico. El territorio subantártico comprende ahí todo lo que es Puerto Williams y usted comprenderá todas las riquezas que ahí existen en materia marítima y en otras tantas más, ¿no? El profesor y la anterior presentación que tuvo que haber hecho su secretario, que yo no alcancé a escucharla, y pido la disculpa porque estaba en paralelo en otras comisiones.
Yo creo que ambas tienen que dar relevancia de... Cuesta hacer entender de lo que estamos hablando. Cuando alguien no ha conocido el territorio antártico, de verdad, y yo lo entiendo, uno puede no conocer otros territorios. Me pasó con Rapa Nui, por ejemplo, que me hablaban y yo hasta que logré conocer y tratar de entenderlo. Pero llegar a la Antártica es una cosa de estar en una galaxia distinta, en un mundo distinto, en un planeta distinto. Un planeta distinto. Eso es el territorio antártico, la mayor reserva de agua dulce. Agrego un tema, tanto al subsecretario como al profesor. Chile con Argentina tenía 21 temas pendientes. A mí me tocó, estando en el Senado, presidir el Comité Argentino-Chileno. Logramos desentrabar un montón de... Pero quedó un tema pendiente, Campos de Hielo Sur, que todavía está congelado, tal cual está congelado esto que estamos discutiendo acá, donde se supone que Chile tiene el 85% del territorio, Argentina el 15%, pero Argentina dice que por la poligonal ellos tienen más que Chile. Ahí hay un tema que es el único tema que está pendiente, que también me encantaría que pudiera usted tratarlo en algún momento, estimado presidente. Cuando yo fui, y excusen que hable a título personal, pero debo hacerlo, me tocó presidir, el honor de presidir Defensa en el Senado. Allí la comisión trató de ir al territorio chileno de Campos de Hielo y Argentina no lo permitió. Nos llamó la Cancillería, no nos permitieron llegar al territorio chileno. O sea, así de sensibles son estos temas. Por eso yo digo que estos temas, tanto el Antártico como Campos de Hielo Sur, que son las dos reservas más grandes del mundo en agua, van a ser los lugares donde por esto se puede generar un conflicto bélico. O sea, por eso es la importancia que hoy día, como muy bien lo ha dicho el profesor, y tengamos presente eso que dice al final, que hay países nuevos, reclamantes, que no son los que estuvieron en su origen, que probablemente tengan una visión o una necesidad distinta, India, China, etcétera, entre otros tantos países. Entonces, quiero pedirle que, como comisión, podamos ver el tema de educación, que es tremendamente relevante, y a mí me encantaría que ojalá... bueno, y el punto que ha dicho es relevante, y yo no sé si el subsecretario tiene respuesta para esto, por su intermedio, presidente. Villa Las Estrellas. O sea, nos pasa lo mismo con Campos de Hielo Sur. Campos de Hielo Sur, Argentina lo tiene ya poblado, trabajando en turismo. Argentina nos lleva tiro y cancha en materia de turismo antártico, mas no así en ciencia. Y corríjame, profesor, si eso es así o no, pero en materia de investigación Chile está muy bien. No así en materia del negocio antártico, que Argentina tiene mucho más presencia. Pero yo le quiero pedir encarecidamente que en algún momento invite a las empresas que hacen la conectividad con el tema antártico. Se van a encontrar con muchas sorpresas, como por ejemplo cuando llegan las personas a la Antártica y no tienen un baño donde llegar. O sea, Chile en esto también tiene un olvido de no haber hecho inversiones importantes, así como Villa Las Estrellas, que yo creo que debiéramos oficiar por su intermedio a Relaciones Exteriores y al Ministerio, por supuesto, de Defensa, para que se nos informe si existe para el año que viene o para cuándo la posibilidad de instalación, tal cual lo ha dicho el profesor, y que me parece que es una petición tremendamente relevante la que acaba de hacer. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Bianchi. ¿Les parece votar los acuerdos que se indican? Respecto de remitir estos antecedentes a Relaciones Exteriores y la Biblioteca del Congreso Nacional, es muy apropiado. Y respecto de también oficiar al Mineduc para que pueda tener una unidad vinculada a la Antártica y los aspectos que involucran, así como también oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa en torno a Villa Las Estrellas en particular, la presencia de civiles en Villa Las Estrellas. ¿Se toma el acuerdo? Sí, toma. Muy bien. A su vez, podría ser objeto también de esta comisión dos aspectos que planteaba el diputado Bianchi, uno respecto de Campos de Hielo Sur y también las empresas que están en conexión con todo el sistema turístico que puede existir en la Antártica. Perfecto, para que se pueda incorporar en los próximos temarios. ¿Se abre el uso? ¿Quedó algún tema pendiente? ¿No? Diputado Valenzuela y después la diputada. Gracias, señor presidente.
Yo me gustaría, por su intermedio, presidente, preguntarle al profesor, que encontré muy buena su exposición. Cuando hay cosas que uno no sabe, uno tiene que preguntar mejor para tener más antecedentes. Hay cosas que caen de cajón, pero me gustaría que ahonde un poquito más por qué es importante la soberanía en la Villa Las Estrellas. Eso. La segunda, que tiene directa relación con la primera pregunta, es ¿por qué es tan importante tener soberanía de forma permanente en la Antártica? Hoy día, la presentación del subsecretario, nosotros hoy día tenemos alrededor de 500 camas, y hay otros países que tienen como 1.300. ¿Qué significaría para nosotros tener más disponibilidad de camas en la Antártica? Y lo segundo, usted habló de tener un socio estratégico. ¿Quién cree usted que debería ser el país correcto que nosotros deberíamos tener como socio estratégico para operar? Muchas gracias, señor presidente. Diputada Valdebenito. Gracias, señor presidente. La verdad es que mis preguntas apuntaban un poco a lo mismo del diputado Valenzuela por su intermedio, presidente. Un poco conocer cuáles fueron las razones de que en Villa Las Estrellas los civiles ya no estén ahí. Me imagino que una de ellas deben haber sido las condiciones extremas que existen en el territorio, pero si uno mira el par o el vecino argentino que está expuesto a las mismas condiciones extremas porque ellos han logrado mantener su villa o sus civiles en el territorio y Chile desistió de aquello y que obviamente no ha ido fomentando tampoco la llegada de más civiles o familias, en definitiva, en donde alguno de ellos trabaje en el territorio. Eso por un lado, y por otro, en materia de soberanía, ahí se hablaba un poco que el territorio chileno también se superponía quizás con otros países como Argentina, Brasil. Entonces, ¿cómo se concilian los intereses de soberanía chilena con otras naciones en el territorio cuando se comparten ciertas cosas, como mencionaba ahí, incluso con Argentina y algunos móviles? Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Valdebenito. Primero le damos la palabra al profesor y después al subsecretario. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Me parece que, bueno, Villa Las Estrellas es un tema que ocupó varias de las preguntas. Esto es un tema ciertamente no solo chileno, sino que todos los países que están interesados en ejercer alguna influencia en la Antártica y ejercer una soberanía territorial efectiva en la Antártica, han tenido en cuenta la necesidad de tener familias. Es más, existió una época en que existió una campaña, tanto en Chile como en Argentina, de que nacieran niños en la Antártica. Y fue una campaña decidida, es decir, fue una campaña organizada para que nacieran tanto chilenos como argentinos en la Antártica. Este modo de hacer soberanía, que es bastante clásico, si se quiere, porque claro, el hecho de que nazcan con nacionales en un territorio es quizás la mejor manera de demostrar que ese territorio es mío, vino siendo disputado a medida que las preocupaciones por la protección del medio ambiente se fueron superponiendo. Y entonces mucha gente planteó, a mí me parece que equivocadamente, pero en fin, dando sus razones, de que el tiempo de la presencia física y de esta soberanía más clásica en la Antártica había pasado y que había que reemplazarla por otros modos de ejercer soberanía. No quiero pecar de clasicista, digamos, pero creo que la soberanía sigue siendo muy importante. Creo que alguna época que vivió el mundo en los años 90, donde los temas de soberanía parecieron haber perdido valor, me parece que hoy en día claramente ya no es así. Me parece que claramente hemos vuelto al realismo en las relaciones internacionales, que seguramente nunca se fue del todo, diremos, pero esa época idealista en los 90. Y entonces estos instrumentos clásicos de la soberanía siguen pareciendo importantes, ¿Por qué Argentina? ¿Por qué se cerró Villa Las Estrellas? Básicamente, el subsecretario tendrá mayores antecedentes que yo del detalle, diremos, pero básicamente porque no se le había hecho las reparaciones necesarias a las casas durante largo tiempo y bajo las condiciones de la Antártica, bueno, llegó un momento que estaban de difícil, no sé si inhabitable, pero de difícil habitación. Hoy en día esas casas se siguen ocupando, y hay una de esas cabañas que se le entregó al INACH, donde duermen científicos, y los solteros de la base Frey, que antes dormían en no sé qué, ahora están ocupando otras cabañas. Entonces, no es que estén totalmente inhabitables, pero obviamente habían tenido un... Bueno,
¿Por qué a Argentina no le sucede esto? Bueno, por varias razones. Uno, porque Argentina es un país mucho más rico que nosotros, desde luego, diremos, aún cuando están económicamente mal. Y dos, y esto es quizás lo principal, porque Argentina no tiene duda ninguno en su voluntad soberana. Y están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario por mantener su presencia soberana, incluso corriendo varios riesgos por delante. Finalmente, otros dos puntos. Socios estratégicos. Esta es una vieja frase de un político inglés, pero venga el lugar para recordarla. Los países, no tienen amigos permanentes. Los países tienen objetivos permanentes. Lord Palmerston la dijo algo así como 1800 y algo. Intereses o objetivos permanentes. Y entonces, más que pensar quiénes son nuestros amigos, tenemos que pensar qué países pueden coexistir con nosotros en nuestros objetivos. Y claro, la lista es larga, uno se puede poner imaginativo, pero es que no todos los países que participan en el sistema antártico son países con los cuales nos podemos sentar de igual a igual en la mesa. Yo no sé si con Brasil nos podemos sentar de igual a igual, yo creo que no. Yo creo que Brasil es un imperio. Yo personalmente no creo que Brasil sea el país. Yo creo honestamente, podríamos otro día discutirlo más largamente, diremos. Yo creo que Chile, tiene que ver, y para distintas cosas quizás debe negociar con distintos países. Chile tiene ciertamente un problema de superposición territorial con Argentina y también con Reino Unido. Eso está ahí. Pero me parece a mí que Argentina, y no quiero ser demasiado idealista, pero yo creo que las figuras de San Martín y O'Higgins permanecen en la historia de los pueblos. Me parece a mí que Argentina es un país que, a pesar de ser 3 o 4 veces más grande de Chile en todo, en población, en PIB, en territorio, en todo, es un país que se sienta igual con nosotros en la mesa, que está dispuesto a conversar de igual con nosotros en la mesa. Reino Unido ciertamente que no. Brasil es un país, es un monstruo. Yo creo que nosotros tenemos un desconocimiento enorme de Brasil. Brasil es un país de más de 300 millones de habitantes. Y nosotros en Chile somos 20, diremos. Yo creo que hay que, insisto, esto daría lugar para otro, pero Chile tiene que buscar cuáles son sus socios estratégicos. Y finalmente la superposición de territorios con Argentina y Reino Unido es algo que está también suspendida, las controversias respecto por el Tratado Antártico, principalmente su artículo 4, y Chile tiene muy buenas relaciones en materia antártica con Argentina y tiene muy buenas relaciones en materia antártica con Reino Unido. Y estamos todos en esta idea del Tratado Antártico de estar de acuerdo en estar en desacuerdo. De alguna manera esto nos ha permitido convivir amablemente, pero nuevamente, esto va a seguir así hasta el día que se termine, espero que no sea nunca, pero algún día puede pasar, el Tratado Antártico, que es lo que nos ha permitido esta convivencia pacífica. Y entonces Chile tiene que, hoy en día, preparar sus argumentos para esa fecha. Eso, señor presidente, muchas gracias. Diputado Bianchi, tiene el uso de la palabra. ¿Puedo salirme? Dentro del tema de las reclamaciones, quiero solo tomar, porque me voy a valer que está el subsecretario y el profesor, ¿no? Yo les decía que hay un tema pendiente que es Campos de Hielo Sur y que efectivamente es poco probable que esto se pueda zanjar. Más bien se pretende mantener todavía congelado. Pero hay un punto que me quiero valer de ambos. Hace algunos años yo hice un proyecto, pero no lo he presentado, y desgraciadamente cada cambio de gobierno donde lo he socializado, sobre todo con relaciones exteriores y con defensa, hay motivos suficientes para que esto no prospere. Mire, Chile podría más perder que ganar con Campos de Hielo Sur. Usted, subsecretario, me imagino que antecedentes tendrá de sobra, lo propio profesor. Entonces lo que yo elaboré, presidente, y se lo puedo entregar a esta misma comisión, es una propuesta que se asemeja al tema antártico y a otros países que tienen parques trinacionales o binacionales. Entonces lo que hice fue un proyecto para crear el Parque Binacional de La Paz, para zanjar el problema con Chile y Argentina, Argentina y Chile, pasar por arriba del conflicto de lo que son las demarcaciones y establecer un resguardo del agua dulce y de los glaciares. Es decir, cómo ambos países pueden efectivamente resguardar el tema medioambiental y el tema de la reserva de agua dulce.
y establecer una administración, claro, de a dos, ¿no? Pero parecida a lo que son este tipo de administraciones, que en el mundo las hay, de parques trinacionales, o el tema antártico, que tiene hoy día esta enorme cantidad de países. Solo lo quiero dejar, presidente, por su intermedio, como una idea que si ambos en algún momento lo desean, como propuesta, está a su disposición, y si esta comisión también el día de mañana la desea, para socializarla y quienes quieran verla o no, o llevar a cabo con nuestra Secretaría un trabajo que socialice esto con comisiones iguales en Argentina. Yo creo que es salir por arriba de un conflicto que igual mantiene Chile al día de hoy, y no sé si el profesor sobre esto tiene también el mismo conocimiento que tiene en materia del territorio antártico. Profesor. Muchas gracias, señor presidente. Yo preferiría excusarme de esa materia en realidad. Conozco y tengo opiniones personales, desde luego, pero no es la materia específica de mi competencia, y me parece que para tratar ese tema debiera estar aquí la Dirección de Frontera y Límite. Frontera y Límite. En todo caso, diputado, si tiene a bien ingresar a la Secretaría, esta indicación. Es de cuidado, si el profesor tiene razón. El profesor tiene razón, ¿eh? Pero bueno, es un tema que solo, mire, se ha conversado muchas veces, así que no es la primera que se conversa. Pero sí podemos invitar en otro momento a Disfrol. Muchas gracias, diputado. Subsecretario. Señor presidente, sí, yo creo que el profesor Ferrada ha dado respuesta a todas las inquietudes, y también nosotros nos hacemos parte de ellas, pero respecto a Villa La Estrella, existe un proyecto, hay un proyecto que está desde el año 2020 para recuperar Villa La Estrella, y no han sido asignados los recursos para poder desarrollarlo. Así que nosotros, y de hecho yo en la exposición que hice lo puse como uno de los temas pendientes sin financiamiento, y para nosotros como defensa, otorgándonos los recursos, tenemos la mayor interés en poder llevarlo adelante. Eso, señor presidente. Presidente, muchas gracias. Sugiero que esta comisión, a la discusión del presupuesto para el año 2027, pueda hacer una glosa a través de la Secretaría para hacer la solicitud de esos recursos. Muchas gracias. Perfecto. ¿Tomamos acuerdo de aquello? Para que se incorpore a través de la Secretaría. Bien, ¿se abre el uso de la palabra? Diputado Jofré. Sí, más que la respuesta del Ministerio de Defensa, a lo mejor va a caer una respuesta al profesor, ¿no? Y lo noté porque esto del despoblamiento, almirante y profesor, me suena mucho a mi zona de la macrozona norte, me suena mucho a Colchane, me suena mucho a Ollagüe, me suena mucho a lo que pueda ocurrir con Arica Parinacota, ¿no? Camiña, todos esos lugares que de verdad el despoblamiento viene hace mucho tiempo, ¿no? Ya lo noté, hacer soberanía, ¿no? Dejó de ser importante para nuestro país, que tanto nos preocupamos seguramente de los recursos, ¿no? Por eso se la dejo tirada, subsecretario, y también al profesor. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Diputado Nullado. No me quedó muy clarito una palabra. Diputado Nullado tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, escuchando ambas presentaciones, todos nos hemos ilustrado quienes hemos sido parte de esta comisión, y también yo creo que hay que tomar esas determinaciones, como ha señalado el señor subsecretario, y como lo ha dicho muy bien el doctor Ferrada, donde es necesario tal vez impulsar, como ya se ha señalado, los recursos para evitar ese despoblamiento en la Villa Las Estrellas. Y tomar las otras determinaciones, yo me imagino también, subsecretario, de las recomendaciones que se han hecho. Sería importante que esta comisión pudiera abordar, no le escuché muy bien quién lo tiene que definir, qué es una división de límites y fronteras, en los cuales, señor presidente, sería
y señor secretario, si me escuchan, sería importante invitar para que no nos quedemos con la duda, que nos podamos también seguir informando y para tomar algunas determinaciones, que se podría invitar a la división de límites y fronteras. Ellos dependen de quién, subsecretario, de Relaciones Exteriores. Entonces, para seguir abordando este tema, porque creo que es muy importante la soberanía antártica y por lo que hemos analizado, Chile está con una mayor desventaja que los demás países porque hay más poblado argentino y otros también que tienen más recursos para hacer ciencia. Y aquí a Chile le falta avanzar más en ciencia y las definiciones iniciales que se plantearon, yo creo que esos objetivos se debieran concretar. Pero por lo que ambos han señalado, tanto el doctor Ferrada y también, como lo ha dicho el subsecretario, se trata prácticamente de definir presupuesto. Entonces también tiene que estar dentro de los objetivos para evitar el día de mañana en esos 2048, cuando se empiece a analizar, y el 2050 no tener las dificultades. Y también los responsables habrán sido todos los que fueron subsecretarios, ministros de Estado y a quienes también estuvimos aquí en el Poder Legislativo en este Congreso. Así creo también ser parte de estas definiciones futuras que se deben ir determinando en la medida que se van planteando estos temas que son también de mucha importancia para todas y todos quienes vivimos y somos parte de este país. Gracias. Muchas gracias, diputada. Lo vamos a incorporar a través de la Secretaría respecto a la invitación a DIFROL. Voy a pasar a puntos varios para después dar unos minutos antes del término de la comisión para decretar esa parte de la sesión con el carácter de secreta o reservada, a objeto de que el profesor pueda culminar su exposición respecto de Campos de Hielo Sur. ¿Se abre el uso de la palabra en puntos varios? Diputada Valdebenito. Yo quisiera, tomando un poco el punto que nos hace el diputado Alinco, por su intermedio, presidente, estoy pensando en aquellas personas que él mencionó y que efectivamente hacen soberanía en territorios de zonas extremas, y estoy pensando en el pequeño campesino que utilizan o que arriendan terrenos fiscales precisamente más como una economía de subsistencia que como una economía de mayor escala, y que pagan altos arriendos hoy día por las razones de mercado, principalmente calculadas por el Servicio de Impuestos Internos a través de esta tasación fiscal. Es que solicito se pueda citar a la ministra de Bienes Nacionales para exponer un poco cuál es la metodología que se utiliza para el cálculo de estos terrenos o de estos territorios fiscales que utilizan muchos campesinos para veranada o para talaje a menor escala, y también para que nos comente un poco cuál es el plan de acción que tiene hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales en relación a un tema que está siendo también hoy día motivo de debate a nivel nacional, que es el uso de las casas fiscales en regiones extremas como la región de Aysén. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Se toma el acuerdo al oficio de la diputada Valdebenito? Muy bien. Quisiera también hacer uso de la palabra respecto de una situación que aconteció hace unos días atrás en la región de Arica y Pernacota, a propósito también de lo que hemos ido conversando en esta comisión en torno al despoblamiento y también abandono de ciertas áreas. Quisiera llamar la atención sobre algo que va más allá del robo de cables. El 7 de mayo del presente año, el complejo fronterizo Chungará fue cerrado completamente porque le faltó internet para funcionar. Esto no es un problema único ni técnico menor, es una señal de alarma sobre cómo el Estado está presente o no está presente en nuestras zonas extremas. El delegado presidencial provincial de Parinacota, que es el representante directo del presidente de la República en esa provincia, comunicó el cierre por redes sociales y pidió comprensión a la comunidad. No activó operación de contingencia, no coordinó con los servicios controladores para operar manualmente, no ofreció alternativas a los usuarios afectados y, hasta donde se sabe públicamente, no informó a la Cancillería ni a las autoridades bolivianas. Esto no es una respuesta de Estado. PDI, Carabineros, Aduana y SAC pueden controlar el paso con procedimientos manuales, lo han hecho antes. Si no se activó,
ese mecanismo es porque no hay protocolo, o porque el delegado no lo conocía, o porque no tuvo la iniciativa de activarlo. Cualquiera de estas tres posibilidades es igualmente grave. En una zona extrema, la presencia del Estado no puede depender de Entel para que reponga la fibra óptica. Los pasos fronterizos estratégicos deben tener planes de continuidad operacional que no dependan de una sola empresa proveedora de Internet, y los delegados presidenciales deben saber exactamente qué hacer cuando la infraestructura falla. Por eso solicito que esta comisión oficie al Ministerio del Interior, a la Unidad de Pasos Fronterizos y a la Delegación Provincial Regional de Arica y Parinacota para que informen qué protocolos existen, qué instrucciones tienen los delegados ante estas contingencias y qué medidas concretas se adoptarán para que esto no vuelva a ocurrir. El Estado tiene que responder en sus zonas extremas y hoy quedó demostrado que Parinacota ese día no supo cómo hacerlo. Por lo tanto, solicito que se consulte a los ministerios respectivos, en específico Interior, respecto de un protocolo de operación manual o de contingencia para que el complejo fronterizo Chungará, ante fallas de conectividad, pueda seguir operando. ¿Quién lo conoce y quién es el responsable de activarlo? ¿Qué instrucciones específicas tiene el delegado presidencial provincial de Parinacota para gestionar emergencias de infraestructuras en el complejo fronterizo? El delegado comunicó la situación a Cancillería, DIFROL y a las autoridades bolivianas. ¿En qué plazo y por qué día? ¿Qué medidas se adoptaron para atender a los transportistas, viajeros y carga internacional afectados durante el cierre? ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado el complejo? ¿Ese tiempo fue inevitable o pudo reducirse con una respuesta institucional más ágil? ¿Existe conectividad de respaldo satelital u otra para el complejo? Si no existe, ¿quién es el responsable de ese déficit y cuándo se va a corregir? Y por último, el Ministerio del Interior ha instruido a los delegados presidenciales de zonas extremas sobre las responsabilidades que tienen ante contingencias de infraestructura crítica. Eso solicito que se oficie a través de esta comisión, señor secretario, y pido el acuerdo de la comisión. Se acuerda. Consulta. ¿Se sabe cuánto tiempo estuvo cerrado? 2 días. 2 días. Eso no gracias. Bien, diputado Jofré. Sí, presidente. Gracias nuevamente. Creo que tuve la oportunidad de conversar también con usted y también con el diputado Maya de la Arica Parinacota, justo cuando el día de hoy, presidente y también integrante también de la comisión, cuando se está discutiendo el proyecto de reconstrucción y de reactivación económica, me parece muy bien, es mi opinión y va por el camino correcto, pero esta comisión a lo menos debemos revisar qué está pasando con las zonas extremas y con las regiones. Creo que también debemos debatir, es por eso que solicito por su intermedio, presidente, invitar a las asociaciones industriales de Iquique y también de Arica Parinacota para que hagan su presentación, especialmente con lo que está pasando también con los proveedores de las regiones. Y si quieren sumar otras asociaciones es importante. ¿Por qué, presidente? Porque los incentivos para nuestras regiones, ya sea el 889, que es incentivo a la contratación de la mano de obra, el DFL 15, para poder también sustentar y poder ayudar también a la inversión local, están siendo insuficientes al día de hoy. Un bajo porcentaje de los que entregan también empleadores, están ocupando re poco el tema de este incentivo. Por eso que necesitamos el día de hoy, al igual que pasa con el sistema aduanero de zona franca, de qué manera podemos cambiar también esta lógica que simplemente lo hablábamos de compra por el lado de zona franca y meternos también con los proveedores también de la minería u otro tipo de servicios. Por eso, presidente, que es importante tener la conversación y también el debate, si me permite también hacer la invitación a aquello, para hablar desde las regiones sobre estos incentivos que tienen las regiones, pero poco están haciendo útiles también para nuestra gente. Perfecto, diputado Jofré, y en particular sería algunas asociaciones industriales que usted indicaría, Sí, y además algún ministerio ad hoc.
No lo tengo. Corfo podría ser. Puede por ser ejemplo. también Corfo, puede ser también Economía, presidente, pero por lo pronto debemos conocer también desde el sector privado, desde las medianas, desde las pequeñas, de los proveedores de todos los servicios desde la economía regional también que den algún tipo de luces. Si llega Magallanes, Aysén u otras regiones que puedan estar también comprometidos, que somos los mismos incentivos que tenemos en las regiones también extremas, pero necesitamos hablarlo ya más contundentemente en esta comisión. Perfecto, entonces se puede dejar agendado para el próximo lunes, la siguiente comisión, para que tenga la mayor agilidad posible a propósito de las discusiones que hay en el proyecto de reconstrucción y también en la discusión presupuestaria. ¿Se toma el acuerdo? Diputado Valenzuela. Gracias, presidente. Respecto que hoy día estamos hablando del tema de la Antártica chilena, me gustaría ver la posibilidad que pudiésemos invitar a los operadores privados que operan en la Antártica para que nos cuenten un poco más qué es lo que están haciendo, cuál es la estrategia que tienen de inversión, de desarrollo a largo plazo, también para ver cómo el Estado también los acompaña en el desarrollo, que no sabemos que todo lo que significa inversión al final del día es empleo para nuestra gente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Valenzuela. Ese acuerdo se suma al acuerdo ya adoptado con la petición del diputado Bianchi, así que se suma a ese acuerdo la petición y se agrega lo que usted indica. Bien, a partir de este momento la comisión y en lo que resta de tiempo va a tener carácter de secreto reservado para la exposición del profesor Luis Valentín Ferrada. El subsecretario, por supuesto, también puede, junto a su equipo, puede mantenerse en sala, pero para eso se requiere acuerdo unánime de los presentes. ¿Se solicita el acuerdo a los diputados y diputadas? Señor secretario, ¿hay unanimidad? Sí, presidente, y se exige la unanimidad en este caso porque no hay quórum de 9 diputados presentes que exige el reglamento. Pero como el reglamento se suspende en caso de unanimidad, por eso es necesario que sea unánime el acuerdo. Si es unánime, puede determinar el secretario de la sesión. Perfecto, entonces se toma el acuerdo por unanimidad.